ITSE Perú por la invitación para este webinar, ¿no? Bueno, ya para no ir redundando mucho respecto a lo que nosotros queremos enfocar y mostrar a todos los ingenieros presentes en esta reunión, darle la bienvenida. Bueno, básicamente lo que nosotros queremos o pretendemos enfocar a todos los presentes es cómo crear aplicaciones web modernas. Si bien es cierto, ya todos de repente conocemos al respecto de esta temática, sin embargo, algunos todavía podemos tener algunas dificultades para entender y diferenciar entre aplicaciones web y de lo que son sitios web convencionales, ¿no? Las aplicaciones web básicamente, estimados colegas, se refiere a plataformas de interacción con la finalidad de agilizar o facilitar ciertos procesos que de alguna forma son constantes, ¿no? Mientras que los sitios web básicamente muestran información estática y que de alguna forma también la actualización es mínima y la interacción se basa básicamente en los visitantes, más no así en procesos que se pretende agilizar dentro de una organización, una empresa o una institución cualquiera. Cuando nosotros hablamos de aplicaciones, crear aplicaciones, debemos tener en cuenta dos partes muy importantes. Permítanme, por favor, mostrar algo, una presentación. Bien, cuando nosotros vamos a crear aplicaciones web, debemos tener en cuenta dos partes muy importantes. Una de ellas es el frontend y el backend. Básicamente, en la parte del frontend, nosotros lo que tratamos de ilustrar es la forma de diseñar la parte dirigida a nuestros usuarios. En este caso, aquellas personas que van a hacer uso de este aplicativo web. Básicamente, acá nosotros utilizamos un término llamado diseño web, que es la encargada de generar todo el entorno gráfico, las animaciones, los colores, la experiencia de usuario o UX, ¿no? Que nos van a permitir que este aplicativo web sea no solo fácil de utilizar, sino también del agrado, con la tonalidad de colores necesarias para que este aplicativo no sea cansado de utilizar y tampoco sea difícil. Mientras que la parte del backend viene a ser el funcionamiento en sí, de cómo se relaciona esta interfaz gráfica con la base de datos, los procesos, los flujos, para que en sí el aplicativo, lejos de ser una molestia, sea una herramienta que permita en verdad agilizar todos los procesos y que estos se reduzcan tanto en tiempo de ejecución y también en inversión de dinero, que muchas veces es la finalidad de la implementación de este tipo de plataformas, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a empezar a desarrollar aplicaciones web, tenemos que tener muy en claro que hay un segmento que es muy importante, el frontend, y un segmento muy importante que es el backend. Si bien están íntimamente relacionados, son dos aspectos muy diferenciados con la finalidad de que debamos separar los contenidos para poder, digamos, capacitarnos, aprender estrictamente en el área que corresponde. Cuando nosotros hablamos del frontend, ya clásicamente nosotros utilizamos tres tecnologías que hasta la actualidad se viene utilizando, independientemente de las soluciones de integración que podamos encontrar en el mercado. Siempre vamos a hablar de HTML, siempre vamos a hablar de CSS, y siempre vamos a hablar de JavaScript. Son tres tecnologías que siempre han venido combinándose con la finalidad de lograr buenos productos dentro de lo que es la tecnología web. El HTML básicamente, pues, como todos conocemos, de repente a los que estamos acá presentes, es pues la estructura básica, ¿no?, de toda página. Y sabemos que una página web es la unidad o el elemento principal en todo lo que nosotros podemos definir como aplicación web, como sitio web. En este caso, el CSS3 viene a ser los estilos en cascada, ¿ya?, que nos van a permitir aplicar
personalización avanzada a lo que ya se cuenta como los objetos HTML. Y en este caso el JavaScript viene a ser la dinamización de estos objetos, ¿no? Para darle comportamiento avanzado, si queremos decir, dentro de lo que es una página. Clásicamente siempre se han utilizado estas tres tecnologías para poder lograr nuestros objetivos cuando se pretende crear aplicaciones web o sitios web. Sin embargo, a través del tiempo, estas tecnologías, entre comillas, se han venido convirtiendo en algo engorroso de trabajar por la gran cantidad de, digamos, de objetivos que a veces se pretende cuando se diseña plataformas web. Por ejemplo, uno de los problemas que se tenía hace algún tiempo atrás era pues las páginas responsivas, ¿no? Es decir, páginas que tenían que adaptarse a los diferentes tamaños de dispositivos. Cuando no contábamos, por ejemplo, con los smartphones o no contábamos con las tabletas, era fácil imaginar o adecuar páginas porque solo teníamos en mente los monitores, ¿no? Que, bueno, empezaban con 14 pulgadas, un 15.6 y así. Pero las dimensiones casi no diferían demasiado en comparación al contenido que se pretendía mostrar. Pero cuando las páginas empiezan a mostrarse en dispositivos mucho más pequeños, como los teléfonos que son 7 pulgadas, 5 pulgadas, o tabletas con 9, 10 pulgadas, entonces ya las páginas literalmente se distorsionaban, se destrozaban. Entonces, tratar de mantener plataformas desarrolladas con tecnologías tan clásicas y básicas como la que estamos mostrando ahora en pantalla era muy complicado. Entonces, básicamente nosotros podíamos encontrar en una página este código, ¿no? Teníamos una estructura HTML que era bastante básica, ¿ya? Encontrábamos, por ejemplo, estilos de personalización que se basaban en el contenido que yo podía mostrar en mi HTML. Podía encontrar, por ejemplo, código JavaScript para poder dinamizar. Y en algunos casos podía encontrar una librería llamada el jQuery que me permitía mejorar, digámoslo así, englobar las funciones más complicadas que tenía el JavaScript en una librería que me permitía hacer lo que podía hacer con JavaScript, pero de forma más corta, mucho más fácil. Entonces, con la aparición del jQuery, todo empieza a mejorar, todo empieza a ser mucho más fácil, con la finalidad de que diseñar páginas y dinamizar páginas sea mucho más simple que antes, ¿no? Entonces, en ese contexto, empiezan a aparecer librerías, en este caso frameworks, para diseño exclusivo, para diseño que no tenían nada que ver con el backend, sino estrictamente para el frontend. ¿Y cuál era el ideal de estos frameworks, de estas librerías? Era pues justamente romper esa dificultad que teníamos nosotros cuando diseñábamos sitios web o páginas web, ¿no? En este caso el principal problema era pues la responsividad, ¿no? Páginas adaptables a todo tipo de tamaño de dispositivo. Entonces, en ese camino de mejorar o de salir de esas dificultades, aparece pues una librería llamada Bootstrap, que está soportada por la empresa Twitter, ¿no? De la palomita, del pajarito. Todos conocemos esa empresa, esa red social. Entonces, lo que hace esta empresa es, empieza a desarrollar el Bootstrap y lo lanza de forma gratuita a disponibilidad de la comunidad de desarrolladores con la finalidad de que las nuevas comunidades, las nuevas generaciones de desarrolladores empecemos a adaptarnos y utilicemos esto como un paradigma inicial para poder nosotros empezar a diseñar sitios web, ¿no? Este framework mejora todas esas dificultades, ¿ya? Ahora actualmente nos encontramos, por ejemplo, en la versión Bootstrap 5, que es una de las mejores actualizaciones que ha tenido, ¿no? En comparación, pues obviamente, a las versiones anteriores. Pero al salir de este framework de diseño web, exclusivamente de diseño web, lo que hace el Bootstrap es mezclar las tres tecnologías anteriores, ¿no? En los objetos HTML, ¿ya? O en los componentes HTML, empieza a aplicar de forma rápida y estructurada los estilos y la dinamización. Pero para el tema de la dinamización, lo que hace también, en lugar de utilizar el JavaScript puro, mezcla con el jQuery, ¿no? Que es esta tecnología de acá. Entonces,
todas las dificultades que ya se tenía para diseñar sitios web, ya pues literalmente desaparece, ¿no? Empieza a ser una tecnología mucho más fácil de utilizar, ¿no? ¿Por qué? Porque el Bootstrap empieza a incluir componentes para diseño de botones, listas, sliders, ventanas modales, etcétera, iconos, ¿no? Todo a base de una estructuración de cuadrículas, de grillas, ¿no? Básicamente que detectan los tamaños de los dispositivos y de acuerdo a las dimensiones de la pantalla, estos se muestran de acuerdo a lo que se especifica dentro de la estructuración del HTML, ¿no? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, queríamos estilizar, básicamente utilizando el CSS3, ya a los objetos de una página web, teníamos que hacerlo pues de esta forma, ¿no? Teníamos que detectar los objetos, por ejemplo, a través de sus estados, como en este ejemplo, y aplicar pues colores, y teníamos que hacer todo de forma textual, ¿no? Sin embargo, el Bootstrap lo que hace es ya generar de forma automática todos esos contenidos, componentes, de forma que yo simplemente al utilizar los class o los IDs, podía estilizar, colorizar y dinamizar cualquier objeto y con la ayuda del jQuery incluso podía trabajar sobre objetos dinámicos, ¿no? Lo que es el DOM. Entonces, el Bootstrap se convierte en una librería necesaria dentro de lo que nosotros conocemos pues como el diseño de páginas o frontend. Sin embargo, dentro del abanico de alternativas, el Bootstrap no es la única opción. El Google también se une a esta, digamos, a este trabajo de querer implementar una mejor solución en competencia al Bootstrap, ¿no? Entonces, el Google lo que hace es, pues, crear su propia librería y lo denomina, pues, el Material Design, ¿no? El Material Design no solo se aplica a sitios web, sino también es una de las bases de interfaces gráficas dentro de lo que es el desarrollo móvil, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, desarrollamos dentro de Android, básicamente el diseño inicial siempre va a ser Material Design. Entonces, a partir de ahí se pueden crear nuevos diseños, etcétera, ¿no? Pero básicamente el Material Design se orienta o tiene las mismas bases del Bootstrap, pero con propios estilos, ¿no? Que básicamente es como una segunda opción y también con la finalidad de romper esa dificultad que era pues las páginas responsivas. Y aprovechando el boom móvil, también lo adecua al tema de los aplicativos móviles, en este caso para Android, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos hacer una elección en lo que es entre Bootstrap y el Material Design, básicamente dentro de lo que es el diseño web, el Bootstrap aún sigue reinando, ¿no? Por eso es que en la versión 5 aún tiene prácticamente la mayoría del mercado cuando nosotros queremos hablar estrictamente de diseño web, ¿no? Que tiene muchas ventajas sobre lo que es el Material Design, que es mucho más simple, mucho más compacto, los elementos son también limitados en comparación al Bootstrap, ¿no? El Bootstrap, al convertirse en la base de muchas plantillas web, ya ha generado un abanico de alternativas basadas en Bootstrap, que incluso hay plantillas, por ejemplo, si nosotros exploramos de forma gratuita o de pago, incluso que pueden contener hasta 400 componentes que nos van a permitir diseñar literalmente cualquier cosa de forma rápida y organizada, ¿no? Basándome en un modelo ya establecido, estructurado, de forma que las malas prácticas se reducen bastante en el tema de lo que es diseño web. Cuando nosotros hablamos de Bootstrap y el Material Design, estamos hablando exclusivamente de lo que es el diseño web, exclusivamente lo que es frontend. Acá no estamos hablando nada de backend. Es decir, nosotros no podemos generar ningún tipo de comportamiento, interacción con base de datos, ¿no? O solución de procesos a través de Bootstrap o a través del Material Design. ¿Por qué? Porque estos frameworks son estrictamente diseño web. Mientras que en el afán de mejorar esas dificultades o integrar soluciones, aparecen, por ejemplo, frameworks ya estrictamente de desarrollo, como el Laravel, que en este caso incluye también su propio framework, ¿no? Que es el Tailwind CSS. Es decir, el Laravel aparece como un framework
de desarrollo para implementación de aplicaciones web basadas en el patrón de lo que es el MVC, ¿no? El modelo vista controlador. Entonces, si yo, por ejemplo, empiezo a elegir entre el Bootstrap, el Material Design y el Laravel, que en este caso tiene su propio paquete de estilos, que es el Tailwind, ¿cuál debería elegir yo? Muchos podemos decir el Bootstrap porque tiene mayor mercado, ¿no? Está en la mayoría de páginas web. O Material Design porque podría utilizar incluso los mismos patrones para aplicaciones web y aplicaciones móviles de forma que estos, bueno, pues se parezcan, se adecúen en comportamiento. Pero algunos dirán, ¿para qué me voy a ir a un diseño exclusivo si ya puedo integrarlo? Es decir, puedo trabajar la parte del frontend y también puedo trabajar la parte del backend, ¿no? Muchos podríamos empezar por ahí. El tema es que cuando yo voy a empezar a diseñar un sitio web, voy a empezar a maquetar. Entonces, en el maquetado no necesariamente me voy a basar en el backend. Voy a basarme estrictamente en el frontend. El maquetado debe funcionar independientemente de lo que yo pueda hacer en el backend. Las animaciones, la organización, la adaptabilidad a las pantallas, etcétera. Todo debería funcionar. Mientras que cuando yo trabajo con frameworks como Laravel u otras alternativas, que también incluyen su paquete de estilos, siempre voy a tener que trabajar con el todo. Es decir, trabajar tanto el estilo también como el backend, ¿no? Hasta que el proyecto esté completo. Entonces, hacer un trabajo limpio de diseño web prácticamente va a ser casi imposible trabajar con esto, ¿no? Entonces, además que hay que basarse en el patrón de diseño que se viene a trabajar acá. Entonces, digamos que no es una buena alternativa para diseño web trabajar con frameworks como Laravel, ¿no? Claro, obviamente es un framework muy potente cuando se trata de implementar páginas completas, ¿no? Aplicativos web completos. Pero al ser un paquete de estilos básico, o perdón, nuevo, ya tiene muchas limitaciones en comparación al Material Design y mucho más aún en comparación al Bootstrap, ¿no? Entonces, a pesar que es una nueva tecnología y que se trata de implementar, todavía tiene ciertas limitaciones basadas en el frontend. En el backend sí no podemos discutir prácticamente, ¿no? Un paquete potente para desarrollo web. Acá tenemos dos tecnologías adicionales, ¿ya? Que están orientadas básicamente a la implementación de frontend, pero para las páginas one page, ¿no? Es decir, páginas o sitios de una sola página. Tenemos lo que es el Angular y tenemos el Vue, que en este caso se basa con JavaScript. En este caso, utilice el Angular con el TypeScript para poder implementar el diseño y el comportamiento. Pero si nosotros hacemos una comparativa, por ejemplo, entre el Laravel y estas dos alternativas, el Laravel todavía separa la parte del backend claramente del frontend, ¿no? Mientras que en este caso ya es como una mezcla, ¿ya? Entonces es un poquito complicado diferenciar qué parte va hacia el backend y qué parte va hacia el frontend. La ventaja entre estas tecnologías es que el Bootstrap es capaz de mezclarse incluso con el mismo Laravel, también con el Angular. Entonces, cuando yo quiero diseñar interfaces modernas orientadas para aplicativos web, básicamente el Bootstrap sigue reinando independientemente de las soluciones que vayan apareciendo. Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, quiero trabajar con Bootstrap? Podría mezclarlo con cualquiera de las tecnologías, incluso con tecnologías privativas como es el net del Microsoft. Entonces, podría trabajar con Bootstrap, por ejemplo, como frontend y con C# para el backend, por ejemplo, ¿no? O con el Java también. Podría trabajar con el Bootstrap y podría reemplazar la tecnología y combinarlo con el Laravel. Podría trabajar con el Bootstrap y podría también combinarlo con el Angular, por ejemplo, ¿no?
son tecnologías muy poderosas en la implementación de aplicativos web. Entonces, si nosotros queremos elegir entre todo el abanico de alternativas que tenemos para diseño web estrictamente frontend, la recomendación es utilizar el Bootstrap, ¿no? Obviamente, en su última versión, que es el 2021, el Bootstrap 5. Ya 5.2, si no me equivoco. Actualmente se está en la fase alfa o beta, lo que es la versión 5.3, con cambios mejorados. Incluso el Bootstrap en su primer momento, que incluía el jQuery como una alternativa para dinamización de páginas, ya que era pues una mejora, ¿no? Algo así como un encapsulamiento de todas las funciones existentes en JavaScript, lo mejoraba y ya se utilizaba solo la parte pues pequeña, por decirlo así, para lograr lo que se hacía con JavaScript en 10 líneas, el jQuery lo hacía en 2 líneas. Entonces, en la versión 5, el jQuery sale de las alternativas tecnológicas del Bootstrap, es retirada, ¿ya? Por razones de problemas de mantenimiento, es decir, la comunidad que mantiene el jQuery como librería alternativa al JavaScript ya no tiene mucha actividad, ¿no? Entonces, lo que hace el Bootstrap es retirar al jQuery y vuelca sus esfuerzos en lo que es el Vanilla JavaScript, que nos va a permitir realizar las mismas operaciones, pero de forma más optimizada, ¿no? En comparación al jQuery y las dificultades que se tenían. Entonces, si nosotros, por ejemplo, optamos con un Bootstrap 3, todavía vamos a poder utilizar el jQuery, incluso con el Bootstrap 4. Pero si nosotros utilizamos, por ejemplo, un Bootstrap 5, ya vamos a utilizar estrictamente el Vanilla JavaScript, ¿no? Que tiene todo lo que tiene el jQuery, pero utilizando JavaScript puro. Entonces, estimados ingenieros presentes en la reunión, la finalidad de este webinar era pues dar a conocer las diferentes alternativas tecnológicas orientadas pues a lo que es estrictamente el diseño web, ¿no? Con la finalidad de lograr aplicativos web con páginas responsivas, adaptables y modernas. Si bien es cierto, teniendo conocimiento del JavaScript, del HTML y el CSS3, digámoslo así, en etapas avanzadas, yo podría crear aplicativos web modernos, adaptables. Sí, la respuesta es sí. Acá todo lo que estamos presentes sabemos que eso es un sí. Sin embargo, los esfuerzos de tiempo, ¿no? Los esfuerzos y el tiempo son pues largos, lentos, y probablemente cometamos pues malas prácticas en el proceso de la implementación de las mismas, porque sería ya pues una solución particular propia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando estas plataformas, estos productos son utilizados por entidades donde tienen que tener pues un equipo de mantenimiento sobre estas soluciones? Prácticamente son pues inviables, porque como todos sabemos, en el desarrollo, cada programador tiene pues un propio estilo para poder programar, digámoslo así. Entonces sería muy complicado el mantenimiento. Es por eso que para romper con esas dificultades se utiliza estos frameworks como base, ¿no? Para que para que el mantenimiento sea mucho más fácil cuando los productos son puestos en producción, y bueno, pues no tengamos muchas dificultades al momento de hacer mejoras, ¿no? Eso es a grandes rasgos, estimados colegas, lo que se pretende empezar el curso de lo que es creación de aplicaciones web modernas utilizando lo que es el Bootstrap, ¿no? Obviamente el diseño web es la primera parte de lo que es crear aplicativos web, ¿no? Es el inicio, porque cuando se completa la etapa de diseño o frontend, recién se empieza con la parte del backend.
con sus propias tecnologías, obviamente, ¿no? Entonces, eso es lo que quería ilustrarle, estimados colegas presentes. No sé si hay alguna consulta al respecto. Gracias. Bien, gracias, ingeniero Gilmer, por la pregunta. Toda la implementación de aplicativos web, incluyendo CMS como WordPress, se puede desplegar de forma local en un inicio. Pero si nosotros pretendemos que este esté disponible en línea, sí o sí, pues tenemos que adquirir un alojamiento en línea, ¿no? En este caso puede ser un hosting, o si de repente los procesos que se van a llevar van a ser mucho más exigentes, se puede tomar, por ejemplo, un VPS, ¿no? Pero en el proceso de implementación se puede realizar de forma local, es decir, en mi equipo propio, ¿no? No necesita ni un dominio, ni un hosting, simplemente un grupo de aplicativos, en este caso, si trabajamos sobre Windows, un WAMP, que puede ser un WAMP, un SAMP, para poder trabajar de forma local, ¿no? O configuraciones particulares propias implementadas por uno mismo también, ¿no? En este caso el Apache, una base de datos con MySQL o Maria, por ejemplo, el PHP o PHP, ¿no? Que son tecnologías que van a soportar la implementación de aplicativos web de forma local. Gracias. Bien, muy buenas noches con todos, estimados colegas. Gracias y los esperamos. Esperamos contar con su presencia en el curso. Gracias.